Hay preocupación por lo que vaya a suceder en el país en los próximos días, semanas y meses, considerando este anuncio que realizaron las principales autoridades del sector de hidrocarburos en el país ayer. No hay suficiente divisas, no hay dólares para comprar combustible, el combustible que demandan los diferentes sectores de la economía. Para conocer más detalles y las repercusiones también de este anuncio, ya estamos en contacto con el precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. Luego de años de negarlo, el gobierno ayer admitió que no tiene dólares suficientes para importar el combustible que necesitamos. ¿Por qué cree que el país, el gobierno, no se preparó para enfrentar este problema? Porque, buen día Unitel, buen día Bolivia, porque son mentirosos, incapaces, corruptos, han saqueado la economía. Hace años que se decía, por lo menos quien habla, que el MAS estaba farreando el gas. Hace una década que se decía que el MAS está derrochando los dólares. Hoy llegó la crisis terminal, que ya se viene germinando hace un buen tiempo. A la hora nona salen y admiten la verdad, que no hay dólares, y cuando no hay dólares no puedes importar diésel y gasolina. Están reconociendo que tienen en corralito 2.200 millones de dólares por culpa del gobierno a depositantes que confiaron en este gobierno y pusieron su platita en el banco. Roban las remesas, están en una crisis terminal. Como decías en la introducción, vienen días y semanas convulsos porque ahora salen y admiten que no tienen divisas para comprar el combustible para el agro, para los tractores, para los equipos de mantenimiento, para las lluvias, para el recojo de la basura. Y todo este drama y las colas interminables por diésel y gasolina se van a casar con las reivindicaciones salariales, que la gente esté indignada. La inflación está caminando al ritmo que el INE anuncia, a un 24-25% al año. La devaluación se ha comido 50% del poder adquisitivo de jubilados, de beneméritos, de gente que envía las remesas. Es dramática la situación y el gobierno lo único que puede hacer es echarse culpas. Arce culpa a Evo, Evo culpa a Arce. Los dos son corresponsables. Evo mucho más por el descalabro de haberse farreado el gas y dejado al país sin dólares. Es hora que el presidente haga un mensaje a la nación, diga la verdad. No hubo tal modelo económico, productivo, intergaláctico. Saquearon Bolivia, nos robaron sin misericordia. Anuncie medidas de emergencia para estos últimos meses, tratar de paliar la situación antes de que el 17 de agosto tengamos la oportunidad con el voto de elegir un gobernante, un proyecto que dé cambio radical, que devuelva estabilidad hasta Navidad, con un proyecto con capacidad y credibilidad. Es la única solución de largo plazo, el cambio de gobierno. En corto plazo podemos hablar de cosas que el gobierno... Vamos a hablar de las propuestas que usted tiene al respecto, porque el gobierno ahora está ofreciendo a los productores agropecuarios y a los mineros importar el combustible, pero a precio internacional, a través de la subsidiaria BOTrading. ¿Esta es la solución? Ese es otro cuentito. Mire, los cuentitos han ido cambiando. Que si aprueban este crédito, todo se arregla. Si aprueban el presupuesto, todo se arregla. Que esto es temporal, que es la guerra de Ucrania, que es la nube, que es el cambio climático. Todo fue cuentos. Recuerda que dijeron que con la ley del oro se solucionaba el problema. Y ahora ni oro ni dólares, han saqueado y robado todo. Lo que ahora están diciendo es: vamos a importar a precio internacional, pero si importamos a precio internacional, lo que te están diciendo es que se va a vender a precio internacional, en dólares van a vender. Acá digan toda la verdad y es hora de que el presidente dé la cara por esto y que deje de echar culpas. Cosas concretas que deberían hacer en el marco de esta emergencia. Uno, a los productores de hidrocarburos en Bolivia se les paga $27. ¿A cuánto importamos el diésel y la gasolina? Precio internacional, más transporte, más refinación, más la corrupción por el sobreprecio que utilizan para importar, $90 a $100. ¿Por qué pagamos acá 27 e importamos a 100? Suban el precio, hagan viables campos y por lo menos si hagamos un incremento de la producción doméstica para tener que importar menos. Segundo, permitan la liberalización total de la importación de diésel ante la emergencia, no a través de la trading
trading de yacimientos para ellos seguir robando. Abierta. Tercero, saquen el diésel de la lista de sustancias controladas. En el Chapare hacen cocaína con diésel, sin diésel. Ese no es el problema. Están con el Chapare lleno de impunidad para hacer cocaína, y los productores que si te agarran con un par de turriles de diésel, te aplican la ley 1008. Liberen el diésel de sustancias controladas y pongan efectivos militares en la frontera para controlar que las cisternas de lo que se importa no vuelvan a salir de contrabando. Por lo menos esas 4 medidas de corto plazo en la parte de hidrocarburos. Y la otra, la generación de divisas. Háblenle la verdad al país, estamos en quiebra. No podemos pagar 2.500 millones de dólares de deuda a la China, a Francia, al Banco Mundial, al BID, mientras no tenemos diésel para transportarnos acá. Hay que declarar al país en quiebra. Ustedes lo han dejado quebrado. No pueden seguir pagando la deuda. Tienen que reestructurar los pagos de la deuda multilateral. Tienen que decir a los acreedores bilaterales que los créditos de la novia de Evo Morales del caso CAMSE, que los pague la novia Bolivia, yo no los voy a pagar. Hay que reestructurar los pagos de deuda y hay que hacer unos desembolsos de emergencia también, que no son los créditos que están hablando. ¿Te acuerdas cuando a Yanine Áñez la procesaron por hacer un desembolso del Fondo Monetario de 300 millones y le hicieron juicio? Pues y devolvieron esa plata pagando intereses. Reconozcan su error, vayan a pedir por lo menos eso del Fondo Monetario, hagan un programa de emergencia de la FLAR. No van a hacer el cambio estructural, no van a hacer el programa de 12.000 millones que estoy proponiendo para devolverle a Bolivia estabilidad hasta Navidad. Por lo menos salven las cosas en el corto plazo. Señor Quiroga, permítame por favor otra consulta. A propósito de lo que acaba de decir y lo que propone en torno a la liberación irrestricta de los combustibles, ¿por qué cree que el gobierno no lo hace? ¿Cuál es la razón de fondo? No sé si me está escuchando el señor Quiroga. Dejen de hacer fábricas, dejen de erogar dólares, declárese en emergencia. Señor Arce, usted y su jefazo Evo Morales han dejado al país en la quiebra. Trate de ordenar sus últimas semanas y meses en el poder para no dejar al país en estado de coma terminal y destrozado. Ya suficiente daño han hecho. Se van todos el 17 de agosto. Trate de ordenar su salida con estas medidas de corto plazo. Bien, estamos escuchando al precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga, conociendo las repercusiones de esto que anunciaba ayer el ministro de Hidrocarburos, el presidente de YPFB, de que no habían los recursos económicos suficientes, los dólares, las divisas, para poder garantizar el abastecimiento de combustible para los diferentes sectores de la economía. Eso obviamente genera preocupación. Esta admisión que se negó durante varios meses, años incluso, es lo que ahora está analizando el precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga. Habíamos perdido la comunicación por un momento, pero lo seguíamos escuchando y ahora sí, ya estamos en contacto nuevamente. Le consultaba, señor Quiroga, por favor, usted hablaba de que es necesaria la liberación, pero completa, de la importación de combustible, sin condiciones, sin todos esos requisitos burocráticos que en estos momentos se está exigiendo. ¿Por qué cree que el gobierno no lo hace? Porque hace años ellos, de la necesidad y de la crisis, hacen un otro negocio para hacer corrupción. No lo digo yo, diputados evistas con papeles han mostrado que cuando hay crisis, porque cayó la producción de gas, hay menos líquidos, hay que importar con menos dólares cada vez más diésel y gasolina, y lo hacen con sobreprecio. Ha habido denuncias de diputados evistas documentadas que mostraban que están haciendo corrupción al ingresar el diésel y la gasolina, y después salen las cisternas de contrabando a otros países y te vuelven a robar al salir. Tiene que haber liberalización completa, no a través de estamentos ineptos, incapaces del gobierno que han fracasado rotundamente. Y esta liberalización también debe ir acompañada con hacer este trámite
trámite expedito. No puede seguir siendo el diésel, estar en la lista de sustancias controladas por narcotráfico, cuando en el Chapare ni siquiera puede entrar el Estado a ejecutar una orden de aprehensión contra el delincuente de Evo Morales. ¿Qué están pretendiendo? Que en Santa Cruz el que produce soya, el que debe cosechar, el que tiene que producir, se va a dedicar al narcotráfico. No, dejen de extorsionar, porque todo es extorsión. Todo es corrupción. Han destrozado y saqueado Bolivia 120.000 millones de dólares en 20 años del gas, de divisas del Banco Central, de deuda externa, de sacar recursos de la gestora. 11.000 dólares por persona, es indignante. Nos han sacado en 20 años. Paren la robadera. Traten de ordenar su salida, liberalicen la importación, saquen el diésel de la lista antinarcóticos, suban el precio que pagan a las productoras. ¿De qué sirve pagar 27 acá? Nadie produce y tienes que importar a más de 100 dólares. Suban el precio interno para dar un incremento a la producción, tener más gas, tener más líquidos acá y no tener que importar tanto. Hagan medidas de esa naturaleza, incluyendo dejar de pretender que la aduana es una ONG, depende del gobierno, y también te roban con la aduana, con el contrabando que sale de las cisternas. Pongan un mínimo de control y orden, y también adopten las medidas financieras que estaba detallando antes. No se puede seguir pagando la deuda externa. Dejen de ser tan cumplidores con los organismos y con los países, cuando aquí a los bolivianos les han hecho default, les han hecho cesación de pagos a los que han puesto dólares en el sistema financiero, porque el gobierno se llevó los dólares. Le hacen default a los que envían remesas, les están haciendo default a los proveedores de diésel con cisternas pagadas. Hay un país en quiebra, trátenlo como tal. Hagan una operación de emergencia, aunque fuese 300 millones de dólares con el Fondo Monetario, pidiendo perdón por haber criminalizado eso cuando se hizo en el gobierno de transición y haberlos procesado. Adecúen medidas de emergencia, digan por decreto, nadie más en el Estado gasta $1, nadie más viaja, dejen de hacer turismo, dejen de gastar los dólares, dejen de comprar y adquirir fábricas que no sirven excepto para seguir robando. Tengan piedad de Bolivia, nos han robado 20 años, hagan por lo menos un compromiso, persínense y dejen de robar estos últimos meses que les falta antes de dejar el gobierno el 17 de agosto. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Era el precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga, que estuvo hablando con nosotros. Más adelante se ha comprometido a hacerlo el ministro de Hidrocarburos. Continuamos.